El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:21 en la mañana, les alerto, nos dicen que a las 8 de la mañana hay otra cadena, así que vamos a avanzar rápido en nuestro espacio de noticias. Me contacto ahora mismo con el doctor Felipe Rodríguez, académico, jurista, penalista, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Mucho para comentar con el doctor Rodríguez. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio Vela le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué bueno estar aquí. Encantado de responder todas las preguntas que tenga. Gracias por la gentileza. A ver, le he pedido a Felipe Rodríguez que nos conceda esta entrevista a propósito de un artículo que publicó este lunes en Diario El Telégrafo que me parece absolutamente interesante y que tiene que ver con la situación de la justicia en este momento muy particular de emergencia sanitaria, cuando algunos sectores empiezan a hablar de la necesidad de repensar cómo se administra justicia, fruto de la emergencia, e inclusive proponen la posibilidad de telematizar la administración de justicia. ¿Cuál es su criterio, el criterio de Felipe Rodríguez? ¿Es posible esto? No es posible. Yo creo que es una propuesta loable en el sentido de que nadie está haciendo esta propuesta desde una perspectiva de dañar la justicia, sino de mejorarla, y sobre todo en tiempos como estos, que nos cogieron al apuro a todos. No estábamos preparados para que tengamos que estar desde nuestras casas. Sin embargo, y yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene que escuchar a los litigantes. El error que ha cometido, yo creo, el Consejo de la Judicatura en temas de informática y de audiencias, porque yo creo que mucho han hecho un buen trabajo, es que tienen que rodearse de gente que está al día litigando. ¿Por qué no es posible? No es posible no solo porque el derecho sea per se muy humano. Me voy a enfocar mucho más en el derecho penal, pese a lo que voy a decir también puede ser aplicado al derecho civil o a otras ramas del derecho. El primer problema que vamos a encontrar en telematizar la justicia es una violación a un derecho humano fundamental, y ese derecho humano fundamental es el acceso de todos a las herramientas tecnológicas, al Internet en igualdad de condiciones. ¿A qué me refiero? Hay un muy buen informe del Observatorio de Derechos y Justicia que justamente explican qué cantidad o qué porcentaje de ecuatorianos tienen acceso a la justicia. Y muchas personas dirán, pero bueno, son abogados, tienen plata. ¿Cuál va a ser el problema? Todos tienen Internet. Y la respuesta no es verdad. Si uno ve estadísticamente, y esto es un tema que la ciudadanía debería saber, dentro de las profesiones, cuando digo profesiones me refiero con título universitario, peor pagadas del país es la jurídica. Lo que pasa es que uno ve un grupo de abogados, que a veces estamos en muchas cosas, pero en realidad la realidad del abogado ecuatoriano es que ganan a veces menos del sueldo básico, la gran cantidad de abogados no tienen oficinas, para imprimir o para usar una computadora tienen que pedir prestado. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién les va a dar acceso a las herramientas tecnológicas? Para empezar. Y luego que yo siento que a veces, bueno, hay mucho que decir, ¿no? Pero yo a veces siento que quienes impulsan el asunto de la telematización de la justicia olvidan un detalle fundamental. Y es que, por ejemplo, existen audiencias penales que tienen hasta 100 o 200 testigos. Una audiencia penal normalmente tiene 20 testigos, puedes llegar a los 200 testigos. Un testigo, y esto es un tema que tienen que entender, no puede testificar desde su casa. ¿Y existe hoy testimonios telemáticos? Sí existen testimonios telemáticos. Yo he estado en muchas audiencias con testimonios telemáticos. Y todos los testigos lo hacen desde un recinto judicial. Por ejemplo, si está en Guayaquil, va a la Corte Provincial del Guayas. Si está en Washington, va al Consulado de Ecuador a Washington. Porque tiene que haber un ser humano, un funcionario público, que certifique que la identidad de quien va a declarar es efectivamente esa. No se pueden dar testimonios desde las casas, no tenemos un medio de verificación de quién es de la persona que da el testimonio. Entonces, si tengo 100 testigos, los 100 testigos van a tener igual que movilizarse a un lugar donde se certifique que son ellos los que están tras la cámara. Claro, lo que hemos visto, por ejemplo, a propósito de los últimos procesos judiciales, cito el caso Sobornos, tal vez que ha sido el más mediatizado, el más publicado, el más seguido. Hubo, por ejemplo, testimonios que se los receptó por la vía telemática, pero había una audiencia en el 8º piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia. No es que todo fue telemático, sino determinados testimonios. Así es, en el caso Sobornos, igual que sucede en las audiencias y me pasa a mí en todas las audiencias que tengo, siempre hay un telemático. En este caso, por ejemplo,
para que Alexis Mera declare, tengo entendido, que un funcionario de la función judicial se trasladaba con los equipos para verificar, aunque sepamos que es de él, aunque es obvio que es de él, se tiene que certificar que es él, la persona que está declarando. Cuando Viviana Bonilla lo hacía desde otra ciudad, tenía que estar en un recinto y tenía que estar certificado que sea ella. Entonces, sí se pueden tomar medidas telemáticas de forma excepcional. Yo pregunto, ¿qué hacemos cuando tengamos 100 testigos? Es decir, ¿dónde se va a certificar que el testigo sea el testigo que es? Para empezar. Luego, los testigos no pueden leer, y esto es una pregunta que recurrentemente suelen hacer los clientes cuando van a ser testigos. ¿Y puedo llevar una ayuda a memoria? No, no puedes llevar una ayuda a memoria. Si es que tú lees, no tiene validez ese testimonio. El problema es que en este momento yo podría estar leyendo mientras estoy dando esta declaración. Claro, podría tener un prompter ahí en la computadora o una cámara allá adelante donde está leyendo, ¿no? Como hacemos como hacen los presentadores en la televisión o como se hacen determinados discursos ahora, ¿no? Con un prompter para ver hacia adelante. Tal cual, entonces se empieza a generar ese problema. Y además de generarse ese problema, también está en un tema de la capacidad del ancho de banda que tenga el sistema o el software que vaya a utilizar el Consejo de la Judicatura. 30 personas en una audiencia. Luego, que es otro elemento importante que la gente no considera, la gente suele creer que un cliente a veces tiene un solo abogado. Yo he estado en audiencias en las cuales, por un tema hecho a la defensiva de poderse defender bien, un cliente necesita 10 abogados. Cada uno es experto en algo y estamos los 10 en la audiencia. Entonces, ¿cómo vamos? Pensemos en que una audiencia con 5 procesados podría llegar a tener solo del lado de la defensa a más de 25 personas. Es absolutamente factible. Entonces, ¿lo van a poder hacer? La respuesta es no. Luego, en la dinámica jurídica que uno juega en una audiencia, pese a que es un proceso oral y sigue siendo oral, tenemos un problema con la prueba documental, y es que no existe un sistema de digitalización documental. Voy a poner un ejemplo, sin enseñar de qué estoy viendo. En este momento tengo en mis manos un expediente. Este es el cuerpo número 84. Es decir, ya estoy en la foja 9960. Cuando yo vaya a esta audiencia, que aquí me he traído cajas y cajas de documentos, ¿qué va a pasar? Cuando el perito que hizo este peritaje contable diga, entonces encontré que la sí, y yo voy a decirle al tribunal, quiero sacar a relucir una contradicción. Por favor, necesito la foja 9960, el expediente que está en el cuerpo 84. Ese expediente está en manos de la fiscalía. Entonces, si la fiscalía va a estar en un lugar para sacar a relucir una contradicción, tiene que leer la secretaria del juzgado que va a estar en otro lugar. Pero tengo que yo tener al interrogar el documento en mi mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por otra razón, no podemos usar en una audiencia copias certificadas o copias simples. Solo podemos usar el expediente que está en poder y manos de la fiscalía. Entonces, en este momento, ese peritaje podría ser el que condene a mi cliente a 10 años. Y con ese peritaje puedo yo salvarle a mi cliente, porque resulta que el perito nunca puso eso en su peritaje. ¿Cómo lo demuestro? O tal vez él me dice, no me acuerdo la cifra, y yo tengo que refrescarle la memoria. Saco el documento, cojo del expediente, le vuelvo a pasar a la fiscal por contradicción y le pongo en las manos al perito. Y el perito lee y dice, no, me equivoqué, en realidad la cifra es tanto. ¿Cómo vamos a hacer esa dinámica? No me digan que improvisando un sistema informático. No me digan que improvisando videoaudiencias, por una razón. Porque esos documentos que utilizo el expediente tienen uno que ser originales o certificados. Si son copias simples no tienen validez. En la Corte Penal Internacional, que la conozco muy bien y he estado en muchas audiencias en La Haya viendo cómo funciona, es maravilloso. Porque tú tienes una fase de discovery, que es una fase previa a la audiencia de juicio, en la cual tú tienes esta etapa de certificación de documentos para digitalizarlos. Entonces ya dices, ¿qué vas a usar? Ese documento se hace un control de forma, se ve que sea original, que tenga firmas, se hace, incluso si es que firmó un privado, reconoce en ese momento, es una preaudiencia. Pero se lo lleva físicamente el documento para que se certifique la validez, ¿no? Es una audiencia y luego se digitaliza lo que se va a usar. Entonces los abogados en la audiencia, es muy interesante porque en varias pantallas al frente dicen, señores jueces, miren esta partida de nacimiento, y con 2 dedos tocan la pantalla y lanzan el documento imaginariamente y aparece en la pantalla de los jueces. Ya no se puede impugnar ese documento porque ya pasó esa etapa de impugnación de digitalización de documentos. Entonces, pero ¿por qué se puede hacer? Porque está en la norma, está arreglado. Nosotros en nuestro Código Orgánico Integral Penal, e incluso en el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos para todas las otras materias, no existe esta norma.
Entonces no puede el Consejo de la Judicatura mediante resolución cambiar el procedimiento. Mientras no se ha cambiado, mientras no tengamos el software correcto, mientras no tengamos un software de digitalización de documentos absolutamente fidedigno y capaz de aguantar todos los terabytes que sean suficientes, y mientras no existe una norma en el proceso, lo único que va a pasar es que todas las audiencias que quieran hacer telemáticamente van a ser nulas. Y esto no es solo para la audiencia de juicio, es para cualquier audiencia. Doctor, en todas las audiencias manejamos documentos. Doctor, para tener una precisión, usted, digamos, ¿no está de acuerdo con la telematización de la justicia por un tema operativo o por un tema legal? Por las dos cosas. Pese a que yo siento que la justicia sí debería llegar a digitalizarse al máximo posible, yo no me estoy oponiendo a eso. De hecho, yo vengo de una generación en la cual controlo los aparatos electrónicos de primera mano, eso no es un inconveniente. Pero uno, no es posible hoy con la tecnología que tenemos, porque tendríamos que, debe costar millones de dólares implementar esto. Dos, no existe el proceso para hacer esto. ¿Qué pasa? Yo no estoy de acuerdo porque además en este momento telematizar la justicia también nos va a generar problemas al momento de interrogar. Al verdadero abogado, al abogado litigante, al de cepa, se lo mide en el momento que interroga o contrainterroga un testigo. Nuestro sistema, para que la gente sepa, es una copia del common law. Cuando digo nuestro sistema me refiero a la audiencia de juicio. El sistema adversarial de Estados Unidos es lo mismo que ocupamos aquí. Las audiencias que uno ve gringas de un abogado contrainterrogando a un testigo y alguien gritando objeción, es exactamente como funciona aquí. Y objetar preguntas es una garantía del debido proceso y es una garantía de poderse defender. Muchas veces, por ejemplo, te pueden hacer una pregunta compuesta que tiene dos preguntas en una. La primera respuesta es sí, la segunda respuesta es no, pero como solo escucha la segunda respuesta, dice no, pero al decir no también le dijo no a la primera pregunta, es decir, al sí. Todas esas son trampitas que pueden darse en una audiencia y que pueden hacer que una persona se vaya condenada. ¿Cómo objeto telemáticamente? Porque resulta ser que si yo digo objeción y esta persona dijo no, y ya está respondido. ¿Qué pasa si muchas veces, no sé si les ha pasado ya en este programa, que se le congela la imagen al que está al otro lado? Así es. Y hasta eso ya respondió. ¿Cómo nos va a garantizar eso? Luego, y para terminar el tema de testigos, van a matar un poco la magia del litigio. Porque parte de ser un buen litigante también es el tono de voz que usas con el testigo, cómo le respiras de la nuca, cómo te das la vuelta y dominas la cancha. Como vemos en las películas, ¿no? Cuando el fiscal o el abogado de la otra parte empiezan a preguntar y repreguntar al testigo. Así es, por ejemplo... Esa es la oralidad de las audiencias. Así es, hay abogados que se quedan en su lugar. Yo soy de los que me gusta que cada oído escuche diferente pregunta. Entonces, a ver, yo me paro al lado del testigo y luego a este lado y luego a este lado. Es parte del juego de por qué contratas un litigante. Es una forma de acorralarle a un testigo y son técnicas de litigación. Todas esas técnicas de litigación se diluirían con un sistema informático. Y luego, por el principio de inmediación, que es fundamental en el derecho penal, te permite que los jueces, yo siempre digo, los jueces tienen 5 sentidos. Y los 5 sentidos te permiten ver cuál es la postura o cómo está un testigo. Es muy normal, por ejemplo, verle que empieza a transpirar, les ves las axilas ya sudadas, se limpia el sudor, los ojos llenos de lágrimas, el tartamudeo, la presión de la boca. Los jueces saben cuando está mintiendo. Los jueces incluso conocen de vocabulario microfacial, de cómo miran a otro lado, cómo están nerviosos. ¿Por una pantalla va a ser eso posible? Y la respuesta es no. En mi experiencia interrogando testigos telemáticamente, la imagen no es clara, la imagen es pixelada, la imagen es borrosa, y tú no sabes si el que está al frente te escucha o no. Y a cada momento es, si me escuchó, le repito la pregunta, no se escucha, no va a funcionar. Claro, hay unos conceptos también de la comunicación, ¿no? Porque ahí también está metida la comunicación verbal, la comunicación no verbal, que forman parte justamente de aquello. Me piden que le pregunte, por ejemplo, en otros países, de nuestros vecinos, en Colombia, en Perú o en Brasil, para irnos más allá, ¿también, digamos, se ha migrado parcial o totalmente a la justicia telemática o no? No, tampoco lo han logrado. Es decir, lo que están haciendo es, en casos puntuales donde alguien es imposible que se traslade, exactamente igual que pasó en el caso Sobornos, se instala una audiencia física y esas personas declaran desde otro lugar, pero volvemos al mismo principio. Y vamos a poner un ejemplo. Si Fabricio Vela quiere declarar, no puede hacerlo desde su estudio de radio ni puede hacerlo desde su casa. Va a tener que conducir hasta el complejo judicial norte, ir a una sala, van a entregarle la cédula y le van a poner una cámara.
Si quieren evitar el tráfico jurídico, y cuando digo el tráfico jurídico me refiero a que haya contacto humano, igual vamos a tener que desplazarnos. Es decir, el formato va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto? El Código Orgánico Integral Penal te da una muy buena facultad y te dice que cuando tú superes los 20 testigos, tienes que informar al tribunal y se hace un cronograma por días. Por ejemplo, yo tenía, ahora en medio de toda esta hecatombe que hemos vivido, yo tenía una audiencia con 151 testigos. Evidentemente, los 151 testigos iban a asistir a la audiencia, íbamos a estar todos acumulados y se iba a leer los 20 testigos que son por día. Lo que yo estoy proponiendo es que previo que se celebre la audiencia se diga ni siquiera los 20, ¿ya? ¿Qué 10 testigos van a declarar ese día? Nadie más viene, cada uno tiene su cronograma y su agenda. Llegan los testigos, declaran, están aislados y podemos con mascarillas y lo que sea realizar una audiencia. La idea es reducir al mínimo posible el contacto humano, pero no reducir el contacto humano. Porque esto es un concepto que yo creo que es errado. O sea, reducir al mínimo posible, pero no eliminar el contacto humano. Y va a ser imposible, es físicamente imposible eliminarlo. Entonces, lo que yo digo es, para salvaguardar la salud, no es un requisito sacrificar la justicia. Se puede salvar la salud sin sacrificar la justicia. Y si yo el día de mañana estoy en una audiencia telemática y me imponen tener una audiencia telemática, a la primera objeción que yo haga y el tribunal no me escuche por temas informáticos y ese testigo diga, voy a poner un ejemplo, sí, yo vi cómo mataba. Tal vez hicieron otra, tal vez no entendió la pregunta, tal vez pasó lo que sea, y yo objeté y no me dieron paso, yo no voy a continuar con la audiencia. Aunque me multen. Yo voy a decir, señores jueces, acaban de violar el debido proceso, acaban de causar una nulidad, y yo objeté la pregunta, pero no le escuchamos, doctor. Qué pena, hasta aquí, yo me voy. Y los abogados vamos a empezar a hacer tantos problemas, porque hay algo que se olvidan, y dicen, los abogados solo quieren ganar, los abogados. Yo siempre digo un momentito. Los abogados defendemos con la pasión que defendemos, porque en nuestras manos está la vida de seres humanos. Oiga, doctor. Doctor, y aprovecho justamente en esta línea para cerrar esta parte de la entrevista rápidamente. ¿Aplica el mismo concepto para el servicio notarial? Yo creo que el servicio, algo que sí estoy de acuerdo es que todos los documentos deberían estar digitalizados, ¿ok? Y antes de entrar al tema notarial, pero igual para cerrar esta parte. Esto de yo tener estos documentos aquí quiere decir que yo fui a la notaría, yo fui a la fiscalía, yo saqué copias en una copiadora, todo el mundo tocó los documentos, hicimos fila, van los pasantes, es un caos esto. Si todo está digitalizado, puedo hacerlo desde mi casa y yo reduzco al menos el 60% de la concurrencia de personas a las unidades judiciales de la fiscalía. Todo debería estar digitalizado. Eso sí, eso estamos de acuerdo. Y con las notarías lo mismo. Yo creo que es momento que la firma electrónica se implante para absolutamente todo. No podemos seguir siendo tan arcaicos como para yo necesitar sacar una copia certificada de mi cédula y tenerme que ir caminando a una notaría para que me pongan sello, firma y ya. Esto debería ser ingreso del registro. Pero, por ejemplo, en eso de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando se trata de aquellos trámites en los cuales el notario debe dar fe pública con la presencia de las partes? Es decir, certificar que las firmas corresponden a las personas que deben ir físicamente a la notaría. Tal vez no se puede digitalizar todo el servicio notarial. Claro, es decir, pero yo sí creo que hay cientos de lo que más hacen las notarías es sacar copias certificadas. Esa es su principal actividad. El flujo que tienen las notarías es de copias certificadas. Todos sus documentos ya deberíamos estar digitalizados para que yo pueda imprimir absolutamente todo. No solo notarías, registro de la propiedad, hacer trámites de certificados de gravámenes, tener que sacar el turno, cuando yo debería poder imprimir un documento y tener un sello, un código de barras y dar un paso más. Pero ya que preguntaban cómo funciona en otros países, también Ecuador no está tan mal en ese sentido. Y voy a dar un ejemplo. Perú en la justicia puede ser la cosa más caótica que existe. Yo tengo experiencia y conozco el campo peruano. Por ejemplo, ellos no tienen un sistema como el SATG, que es el que tiene la función judicial para ver juicios. Yo quiero ver si Fabricio Vela ha sido enjuiciado, yo digito su nombre, o si él ha enjuiciado a alguien, digito su nombre. Y puedo ver que inició un caso, me invento, ¿no? En el Napo. En Perú no existe esto. Entonces, si por ejemplo en Chiclayo se inició un juicio, yo no tengo ninguna otra forma de saber que viajando a Chiclayo, haciendo fila en los juzgados y desempolvando los archivos, porque no existen procesos digitales. Y aún los trámites, hay muchos trámites que es obligatorio presentarlos con máquina de escribir, prohibida la computadora.
Es decir, cuando uno viaja y ve la justicia peruana, dice, ok, esto es Ecuador en los 60. Entonces nosotros sí estamos un pasito más allá, no estamos tan mal en el tema informático, pero una cosa es no estar mal en el tema de consultar y tener herramientas digitales, y otra cosa es telematizar la justicia. Ahí sí no estamos preparados para eso. Claro, uno también reflexiona, ¿no? Y suscribo sus palabras, en ciertos trámites, hablando del servicio notarial, sí se podría digitalizar las acciones, pero dar fe de la presencia y reconocer las firmas termina siendo una actividad personal y se requiere la presencia de las partes. Así es, pero pensemos, si es que de cada 100 usuarios, 5 son para diligencias de constatación, de dar fe pública, y 95 son de copias certificadas, podríamos reducir el 95% el flujo. Claro, en esa parte. No deberíamos complicarnos tanto. Entonces, tenemos que dar ese paso. Evidentemente, yo tengo mucha estima, tengo muchos amigos notarios a los que estimo mucho. Sin embargo, claro, si es que empezamos a tener una firma electrónica para todo, le reduces el nivel de ingreso a las notarías y ahí las notarías se van a oponer. Pero yo creo que es parte de dar ese paso adicional. Hoy puedes sacar el récord policial. Por ejemplo, yo si quiero sacar los antecedentes penales de cualquier persona, ni siquiera mía, de cualquier persona, solo hago un clic y me los descargo con firma electrónica. Hace 7 años había que hacer filas, pagar tasas y después de varios días te entregaban la documentación. Entonces, hay muchas cosas que ya están implementadas y hay que reproducirlas. De acuerdo. Doctor, para cerrar, porque se me terminó el tiempo, no quiero dejar pasar la oportunidad porque lo vi ayer en un canal de televisión a propósito de esta polémica por la remoción o destitución del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sé que usted es el abogado de Francisco Egas y me decían ayer que hoy podría ser un día clave dentro de la defensa del destituido presidente del Ecuafútbol. Francisco Egas sigue siendo el presidente de la federación. Francisco Egas sigue siendo el presidente de la federación. Como yo he dicho, Estrada es igual de presidente que usted y yo de la federación. Es decir, yo no soy ni presidente ni de mi conjunto. Ahí está, creo que lo mismo le pasa a Estrada en este caso. ¿Y qué tiene él? Tiene un nombramiento de un directorio ilegal, el cual sabe que podría caer en el campo penal si es que intenta inscribirlo porque es ilegal, entonces no se ha ido a la Secretaría de Deporte a inscribirlo, y estamos esperando que entre hoy y mañana llegue ya la documentación de la Conmebol, en la cual nos digan para el organismo internacional, quién es el presidente de la FIFA. O sea, la Conmebol debe reconocer o a Estrada o a Egas. No, aquí esto es interesante. Ya está reconocido Egas, él es el presidente. Lo que la Conmebol va a tener que hacer es o alarnos o no las orejas. Recordemos que si nos peleamos con la Conmebol, Ecuador puede quedar fuera de los torneos internacionales, claro. Los torneos internacionales. Ha dicho Estrada que él no le importa porque él es autónomo de la Conmebol. Entonces yo he dicho con Sorna que el siguiente mundial Ecuador va a jugar contra el Imperio Austrohúngaro, la Unión Soviética y contra Yugoslavia, porque si no le importa lo que haga la Conmebol y la FIFA, estamos fregados. Correcto. Entonces se esperaría esa respuesta entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana, porque el Congreso, que fue además, y los congresos extraordinarios se pueden solicitar, pero fue ilegalmente convocado en este caso. Entonces queremos ver qué dice la Conmebol, pero yo siento que ya están un poco contra la espada y la pared. No tienen nadie que les respalde en lo jurídico y se han tomado por la fuerza. Y solo para que la ciudadanía sepa, Francisco Egas viaja a Quito porque su esposa da luz. Mientras está en Quito con su esposa al 3er o 4.er día, se decreta el estado de excepción, se corta la conexión interprovincial, no puede volver a su oficina y lo siguiente que tiene es un directorio que le remueven del cargo sin tener esa facultad. Estas personas metidas en su oficina y tomándose fotos desde ahí, apoderados de la cuenta Twitter. O sea, fue, como dijo Michelle Deller, un golpe de Estado que nosotros vamos a responder con la fuerza del derecho. Correcto. Doctor, gracias por la gentileza. Espero volver a tener un diálogo con usted muy interesante desde el punto de vista del derecho. Sus opiniones, obviamente, son muy interesantes a propósito de los temas que hemos abordado. Gracias por el tiempo. Buenos días. Encantado. Usted por la invitación. Gracias. Felipe Rodríguez, jurista, penalista, académico, articulista, conversando aquí en A Primera Hora, 7:45.